Hoy te quiero hablar del miedo al cambio, pero no el miedo al cambio en general en cuanto a tus facetas de la vida, que también, sino el miedo al cambio que tienen tus clientes y qué tienes que hacer para conseguir minimizar ese miedo que tiene tu cliente y que es el que le impide tomar la decisión de comprar. Así que vamos allá en esta ocasión, en este episodio en el que te voy a contar cuáles son los factores importantes para tener en cuenta, cómo tienes que apoyar a tu cliente para que minimice ese impacto al miedo al cambio y de paso esto también te va a ayudar para afrontar el miedo al cambio en las facetas de tu vida. Vamos allá. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona. Porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo canal de comunicación. Mi nombre es Marta de Francisco. Ya sabes que aquí vas a tener información de ventas, de vida, de desarrollo personal y de todas aquellas cosas que nos ayuden a crecer un poco más. Hoy te quiero hablar del miedo al cambio. El miedo al cambio nos afecta a nosotros como persona, te afecta a ti. Todos tenemos miedo al cambio y es algo natural y te diría que casi intrínseco al ser humano, porque cualquier cambio significa, desde nuestro punto de vista de mentalidad y cerebro, casi si quieres decir reptiliano o más primitivo, cualquier cambio supone un riesgo y por lo tanto tenemos como seres humanos cierta aversión al riesgo y hay que saber cómo minimizar ese riesgo, cómo ayudar a tu cliente a atravesar ese sendero del miedo al cambio, de manera que te asegures de que le das el apoyo necesario para que tome esa decisión de compra y tú le ayudes a que al final te compre lo que tú quieres, que es ayudarle, porque eso que tú le vendes es aquello que necesita. Verás, esto también te va a aplicar a tu vida y a tu día a día, porque al final todos compartimos cosas comunes y el miedo al cambio es una de ellas. Hay tres cosas principales o tres causas principales que tenemos que tener en cuenta en esta parte del miedo al cambio. La primera de ellas es el miedo, ¿cómo te diría yo? Es el miedo a no controlar la situación. Es ese miedo a, como voy a cambiar, ya no estoy en mi cajita de control, sino que me voy a salir de ella y no sé si voy a ser capaz de controlar esa situación. Y como no sé si voy a ser capaz de controlar esa situación, al final lo que hace tu cliente es decir, ante el riesgo de no controlar la situación, me quedo como estoy. No cambio de proveedor, si es el caso, no compro este nuevo producto, no compro este nuevo servicio, no hago esos cambios si nos ponemos como seres humanos en mi vida, porque como va a ser un desconcierto en mi día a día, no quiero tomar la decisión porque no la voy a poder controlar. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de no controlar las situaciones. En realidad, prácticamente no controlamos casi ninguna situación de nuestra vida. Es muy fácil pensar que como hago todos los días lo mismo, controlo lo que estoy haciendo y en cierta medida es cierto. O sea, en cierta medida, si tú haces todos los días lo mismo, controlas tu proceso y controlas tu manera de actuar. Pero hay multitud de factores alrededor externos a ti que tú no controlas. Así que el control al 100%, como la seguridad al 100%, ya sabemos que no existe, igual que la perfección. Así que hay que tener en cuenta que el miedo a no tener el control de la situación nueva que se va a provocar es quizás de las tres causas la más sencilla de argumentar, porque podemos hacerlo de esta forma. Podemos decir, efectivamente, o sea, probablemente esto te supone un cambio, pero ten en cuenta que el cambio, como colgaba el otro día en LinkedIn, es una constante en la vida. El cambio es bueno, el cambio es maravilloso y el cambio es lo que nos permite avanzar. Si no hubiésemos tenido cambios, seguiríamos en la edad de piedra. Si no hubiésemos tenido cambios, yo, por ejemplo, no habría hecho nunca este podcast y llevan para 2 años y algo. Al final se trata de que transmitas la seguridad a tu cliente de manera que
deposita en ti ese miedo porque tú le vas a acompañar en ese proceso. Tú le vas a ayudar a controlar esa nueva situación. Y para eso tienes que haberle transmitido confianza. Si os fijáis, al final siempre repito más o menos lo mismo, ¿no? Siempre hablo de confianza, siempre hablo de conexión. Pero es que si tu cliente no confía en ti y tiene que tomar una decisión para cambiar, una decisión en la que no va a controlar el proceso porque lo desconoce o porque si sale de su rango de actuación del día a día, si no confía en ti para que tú le acompañes en ese proceso, y atención, hay que acompañarles, tienen que sentirse acompañados en este proceso, va a ser muy difícil que tome la decisión de compra. Porque a ti como persona, probablemente para que hagas un cambio en tu vida, yo que acabo de hacerme multitud de cambios, lo tengo muy fresco, creedme que llevo 2 años haciendo miles de cambios en mi vida, cambios muy drásticos, y al final me he tenido que convencer a mí misma de que es imposible controlar la situación. Y a ti como persona es más fácil que te cuente que el cambio es una constante en la vida, que el cambio es bueno, que aunque haya cosas que no vas a controlar, vas a aprender cosas nuevas que te van a permitir de alguna manera manejar esa nueva situación, y que esas cosas nuevas que te van a permitir manejar esa nueva situación, además te van a ayudar a crecer más como persona y probablemente pues a crecer más como profesional, porque ya sabes que lo uno va unido al otro. Pero si no, cuando estamos hablando de tomar la decisión de compra, cuando estamos hablando de que un cliente compre, y lo que tiene miedo es a no controlar ese proceso nuevo, a no controlar ese cambio, no es tan sencillo argumentar de esta forma. Porque en realidad sí, tú se lo puedes argumentar y podemos utilizar la misma tipología de argumento, que el cambio es una constante, que el cambio es para bien, que no tiene por qué ser para peor, que la evolución es cambio. Pero claro, todos necesitamos, y aquí me pongo en el plural, porque todos necesitamos sentirnos acompañados o tener por lo menos un punto al que agarrarnos cuando hacemos un cambio. ¿Por qué? Porque necesitas saber que tienes algún sitio seguro, ¿no? Y a veces ni siquiera lo tienes. Hay veces en los que no vas a tener la opción de tener ese ancla al que amarrarte, ¿no? No vas a tener esa solución de, bueno, si algo va mal, estoy aquí. A veces no vas a tener ni como persona ni lo va a tener tu cliente como profesional, porque no va a saber si hay una marcha atrás o no va a controlar ese proceso. Entonces, lo que tienes que hacer es transmitirle tal nivel de confianza, de experiencia y de profesionalidad, que se sienta que aunque no controle el proceso, va a contar contigo a lo largo de todo el camino para hacer ese cambio. Si eres capaz de transmitir que el proceso lo va a poder controlar porque tú vas a estar ahí, al final tú te vas a convertir en su ancla y vas a ayudarle en el proceso, en esa travesía, ya que estoy muy marinera hoy, en esa travesía que hay que hacer para hacer el cambio. Y te vas a convertir durante esa travesía en una persona de confianza, en una persona que está ahí para solucionar sus problemas, en una persona con la que puede contar cuando le surge cualquier tema. Y eso tiene multitud de ventajas, ya no solo porque se va a sentir cómodo en este proceso de cambio que ha comenzado contigo, sino porque además, como vas a ganarte su confianza, vas a tener muchas más probabilidades de seguir ayudando en un futuro. Y cuando ya sabes que cuando estoy hablando de ayudar, me estoy refiriendo a vender. Así que acompañarle en este proceso para decirle que aunque no controle la situación, que es normal que no la controle porque es algo nuevo y que el cambio es bueno, tú vas a estar allí para ayudarle a controlar la situación. Tú, tu equipo o quien consideres que tienes que aportar adicionalmente para que haga el camino de la manera más tranquila, para que esa singladura sea lo más tranquila posible. Así que recuerda esto, acompañar, y esto lo vamos a ver en los otros 2 tipos de miedos que hay, o las otras 2 causas del miedo al cambio, que básicamente te lo podría resumir en que hay que estar con tu cliente, pero eso ya lo sabes de sobra. Por eso estoy desarrollando cada parte un poco más para ver si soy capaz de transmitir que aunque se parecen mucho estas 3 causas del miedo al cambio, cada una hay que abordarla de una manera diferente, porque no es lo mismo tener miedo a no controlar la situación, a no controlar el proceso del cambio, y tú que te le digas que vas a estar allí para ayudarle, para acompañarle en todo el proceso, a que tenga miedo a equivocarse. Fíjate, esta es la segunda causa
bueno, no tiene por qué ser la segunda causa, pero es de las 3 causas principales del miedo al cambio, está el miedo a equivocarse. Créeme, que probablemente quizás sea el más paralizante de todos. Porque el miedo a equivocarse es lo que hace que en muchas ocasiones tú como persona, y yo como persona, no creas que yo me libro, tú como persona y yo como persona, no tomemos las decisiones que tenemos que tomar porque nos da tanto miedo meter la pata, nos da tanto miedo, con perdón, cagarla, que al final lo que hacemos es decir, bueno, hay un refrán aquí en España que es Santa Rita, Rita, que me quede como estoy. Me quedo aquí, aunque ya sé que no es lo óptimo, sé que no es lo ideal, sé que quizás hay miles de opciones mucho mejores que estas, pero no quiero equivocarme y como no quiero equivocarme, me paralizo y no me muevo. Y esto mismo que te puede pasar a ti, le pasa a tu cliente. ¿Por qué te crees que en el ámbito de las empresas hay tantas empresas que están insatisfechas con su proveedor actual, pero como saben que ese proveedor actual quizás sea alguien de referencia, prefieren seguir ahí sabiendo que no es lo mejor, pero que ya que estoy ahí ya sé cómo es y prefiero seguir aquí sabiendo que no es lo mejor que cambiar y equivocarme y que en vez de ser algo malo sea algo horripilante. Y aquí, como tienes que actuar, la manera de vencer ese miedo a equivocarse generalmente se consigue con solvencia. ¿Y a qué me refiero con solvencia? Me refiero a solvencia, bueno, pues evidentemente depende de lo que estés vendiendo, también es importante si eres una empresa, si eres un emprendedor, que te vean que tienes cierta solvencia económica, que sepan que si hay algún problema tú estás allí, si te fijas al final siempre estás ahí, pero que tengas esa solvencia, que no sean los primeros ellos. Hay algunos que no les importa, ya sabes que están los early adapters, eso no tiene ningún problema en ser los primeros en coger algo, pero los hay que no quieren ser los primeros, prefieren ser los penúltimos en hacer algún cambio. Y ahí, para estas personas o para estas organizaciones a las que les cuesta tanto tomar la decisión de cambiar porque tienen un miedo atroz, y son generalmente atroz es la palabra adecuada, tienen pánico a equivocarse, aquí la mejor manera es tanto la solvencia económica, y me estoy poniendo como muy en ley de contratación del sector público de España, como la solvencia técnica, como tu experiencia de alguna forma. O sea, por un lado tienes que tener solvencia, tienes que tener un bagaje y una especie de estabilidad financiera. Si estás hablando de una empresa a otra, de una empresa a un profesional, tienes que darte cuenta de que tú eres un profesional y que además, para estos que les cuesta tanto tomar esa decisión y tienen miedo a equivocarse, que les puedas demostrar con hechos fiables y probados que no son los únicos, que ya ha habido muchas personas o muchas organizaciones. Atención, aquí te valen referencias tanto tuyas propias como si estás revendiendo un producto y ese producto no lo has revendido tú a todas esas organizaciones que estás diciendo o a todas esas personas que lo estás diciendo, pero sí que puedas contar con que hay otras personas, sean tus clientes o no, que ya han tomado esa decisión y que están extremadamente contentos, que hay testimonios. ¿Por qué creéis que funcionan también el tema de los testimonios? Porque nos gusta la opinión de un tercero. Cuando vamos a tomar una decisión, quieres saber que no estás loco de la cabeza, que hay alguien más que lo ha hecho y por lo tanto lo que quieres es irte a ese sitio en el que alguien más cuenta cómo le ha ido y que sepas que esa persona le ha ido bien. Porque si esa persona le ha ido bien y hay varias personas que le han ido bien, tú tienes muchas más probabilidades de que a ti también te vaya bien. Así que para vencer ese miedo a equivocarse, hay que darle al cliente solvencia, tanto financiera, si lo quieres llamar económica, como solvencia de referencias propias o de terceros que ya hayan adoptado ese producto, servicio, lo que sea que vendes y que les ha ido bien. Porque entonces estas personas, estas organizaciones, van a poder ver que no son los únicos, que ya hay quien lo ha hecho y por lo tanto su miedo a equivocarse va a disminuir. ¿Recuerdas aquella entrevista que hacía a Rodrigo en el que hablábamos del miedo? El miedo jamás se corta, jamás se vence, pero lo atraviesas, te mueves a pesar del miedo. Entonces, el objetivo con estos testimonios, el objetivo con estas referencias es que tu cliente atraviese esa barrera del miedo y tome el paso para comprar, porque sabe que ya ha habido otros que lo han hecho, es como si fuera un sendero. No tengo la selva delante o no tengo un bosque delante, no sé por dónde tengo que ir porque
no veo nada, es como una selva virgen, no sé por dónde ir. Ya veo que hay alguien que ha abierto un camino. Entonces sé que el camino lo atravieso a través de esa senda que han abierto otros. Entonces vas con más seguridad, tu cliente va con más seguridad atravesando esa senda para llegar al otro lado del bosque y por lo tanto haber conseguido su resultado. El miedo al cambio, el miedo a equivocarse, se vence apoyándote en referencias, se vence contándole que de verdad hay gente que ya ha hecho ese camino y que por lo tanto las probabilidades de éxito, que también sabemos que no son el 100%, pero que sí que son lo suficientemente buenas como para que ese riesgo que implica tomar la decisión de cambio, ese riesgo que implica equivocarse, sea asumible. Se trata de reducir el riesgo de muy alto a asumible y que las consecuencias no sean dramáticas. Porque al final, cuando el riesgo es muy alto, las consecuencias de haberse equivocado pueden ser dramáticas y eso es lo que hace que un cliente no tome una decisión de compra, de cambio de proveedor o de lo que sea, porque ve que el riesgo es tan alto y la consecuencia es tan dramática que el miedo a equivocarse, que a lo mejor resulta que 1 de cada 1.000.000 les pasa eso, pero el miedo a equivocarse le paraliza y no es capaz de tomar la decisión. Mientras que si le acompañas con un montón de referencias, acompañas con un montón de testimonios, acompañas con un montón de información, es posible que tu cliente vea que ese riesgo que estaba aquí arriba del todo se reduce y quizás no vas a reducirlo del todo, porque te decía que el miedo no se elimina, pero sí que lo puedes atravesar, sí que lo puedes reducir. Y si tú de esta, como si fuese la barrita de velocidad del coche, si de estar aquí arriba del todo, que está a 150 y tu cliente dice, Dios mío, a 150 me voy a estrellar, no quiero hacerlo, pues al final si consigues reducírselo a 40, tu cliente va a decir, a 40 si me estrello, el riesgo es asumible, no me mato. Sí que voy a tener muchas probabilidades de que esto, bueno, pues sea una experiencia de la que puedo salir. Y con esto, al final acabas consiguiendo que tu cliente dé ese paso por esa senda para atravesar ese bosque y llegar al otro lado de manera que tome esa decisión adecuada, que es la decisión de compra. Si te fijas, al final veíamos que en el otro miedo, en el miedo a no controlar la situación o en el miedo a no controlar qué es lo que podía pasar, le acompañamos. Aquí le demostramos que ya ha habido otros que lo han hecho, que no se va a equivocar, que puede tomar esa decisión. Y atención, que ahora voy a contarte la tercera causa del miedo al cambio. Generalmente se pueden dar las combinaciones de las 3, a veces es 1, a veces son 2 y a veces hay gente que no tiene miedo al cambio. Pero en la mayoría de las ocasiones todos tenemos cierto miedo al cambio y te vas a encontrar con al menos una de estas 3 causas, si no con 2 o incluso con las 3. Y la tercera es el miedo a lo desconocido. Que me digas, bueno, pero el miedo a desconocido y el miedo a equivocarse se parece bastante, ¿no? Sí, efectivamente, se parece bastante, pero el miedo a lo desconocido es lo que hace que tu cliente, de alguna forma, como no controla la situación y tiene miedo a equivocarse, tiene muchísimo miedo a saber qué va a pasar. Es como si tuviese una nebulosa delante, ni siquiera ve el bosque, ni siquiera ve la selva que tiene que atravesar. Ve una nebulosa de la que no es capaz de saber qué hacer. Y como esa nebulosa es tan densa, tan oscura, que no sabe lo que hay al otro lado, como es tan desconocido que no sabe ni las consecuencias siquiera que puede tener, porque antes decíamos las consecuencias son dramáticas porque me puedo equivocar, aquí como es tan desconocido ni siquiera sé cuáles son las consecuencias. Tu cliente no sabe qué le puede pasar si cambia, desconoce qué es lo que hay. Y aquí es cuando tenemos que hacer toda una labor de seguimos con la confianza, seguimos dando testimonios, pero sobre todo damos mucha más información, porque el miedo a lo desconocido se vence aportando conocimiento. Pero quiero hacer un matiz. A veces, conoces el término infosicación, ¿no? Damos tanta información que la gente se intoxica. Entonces, no tienes que saturarlo de información, pero sí que tienes que ir dándole información, la información adecuada y validando que la va entendiendo, que te estás explicando bien, de manera que esa nebulosa que es muy densa y muy oscura se vaya de alguna manera despejando. Y cuando se despeja, quizás tenga miedo a equivocarse o quizás tenga miedo a no controlar la situación, pero ya sabe que no es desconocido en lo que se está metiendo. El miedo a lo desconocido se vence con la información.
cuanto más información de valor, concreta y específica para tu cliente, no vale genérica, tiene que ser concreta y específica para tu cliente. Y si no tienes nada específico de tu cliente, por lo menos que sea de su sector o de algo lo más parecido posible a tu cliente, cuanto más información le des y más información asimile, más se va a reducir esa nebulosa, esa nube negra que tiene delante, o ese velo, si lo quieres decir, o ese telón, podemos utilizar cualquier símil, más se va a reducir y al final lo que vas a conseguir es que tu cliente diga, vale, ya conozco lo que hay, ya no es tan desconocido para mí. Quizás después le venga el miedo a equivocarse o el miedo a no controlar la situación, pero por lo menos ese miedo a lo desconocido, que ese es quizás de los tres el que más paraliza, porque si tú no conoces casi nada de lo que tienes que cambiar, probablemente no te vas a arriesgar, porque aunque seas Indiana Jones y tengas mucho espíritu aventurero, al final lo que vas a necesitar es tener un mínimo de conocimiento, y hasta Indiana Jones seguía pistas. O sea que al final lo que tienes que es que dar las pistas correctas, la información justa, la documentación precisa, para que esa nebulosa sea cuanto más clara mejor y que de alguna manera le ayudes a que no sea tan espeso esa falta de conocimiento que tiene, tan espeso ese telón que tiene delante, y que ese desconocimiento se convierta en conocimiento. Quizás no tengas que darle un nivel de conocimiento tan profundo, una información muy detallada. Tendrás que valorar, dependiendo de cómo sea tu cliente y a quien tengas delante, cómo tienes que hacerlo. Pero si tú no le das la información o asumes, y este suele ser un error muy importante, asumes que ya tendría que saberlo. Entonces, como lo asumes, no se la cuentas, y como esa persona no lo sabe, lo que tienes es un miedo brutal al desconocido, porque estás hablando de algo que no conoce, que no domina, del que quizás no tenga, a veces tiene cero información, o a veces tiene un 10% de información. Entonces, es muy difícil que se anime a cambiar si no sabe qué es lo que hay al otro lado, si no conoce cuál es el producto, si no conoce cuáles son las consecuencias. Por eso, ¿os acordáis que el episodio pasado os hablaba de qué gano y qué pierdo si lo hago, qué gano y qué pierdo si no lo hago? Si no es capaz tu cliente de responderse a esas 4 preguntas porque desconoce por completo los riesgos que asume, porque no sabe prácticamente ni el riesgo, ni quizás tenga el detalle de lo que está comprando o las implicaciones de lo que está comprando, es muy difícil que de verdad se lance al cambio. Y esto sí que es una labor nuestra de preguntar si, oye, si has visto a esto, si tiene alguna duda, si conoce las implicaciones, si otros clientes, y si no quieres preguntar porque das con una persona que no te da tanta información, por lo menos sí que tienes que hacer lo posible para contársela tú y ver con su lenguaje corporal o con cómo te está devolviendo el feedback de lo que tú le estás contando, si vas despejando esa nebulosa. Pero este quizás es el miedo más paralizante, porque lo desconocido generalmente es aterrador. Necesitas tener un mínimo de pistas para poder avanzar, y hay gente que su mínimo de pistas es muy variable. Hay gente que con 3 pistas se lanza a la aventura, hay gente que necesita 30 y hay gente que necesita 300 pistas. Y no siempre es fácil averiguarlo. Por eso es muy importante que conozcas a esa persona, que te ganes su confianza para que te transmita cuáles son esas pistas que necesita, cuál es esa información que le ayuda a tomar la decisión, qué es lo que le parece desconocido. Si es el proceso, si es el producto, si es que eres tú como persona, si es que eres tú o la empresa que representas, si es el entorno, si es el mercado. Tú necesitas saber qué es aquello que desconoce para arrojar luz sobre ello y ayudarle a que avance y que tome la decisión. Ten en cuenta que te puedes encontrar los 3 miedos, el miedo a equivocarse, el miedo a lo desconocido y el miedo a no controlar la situación, en mayor o menor medida. A veces tendrás los 3, a veces tendrás 1, a veces tendrás todos, porque generalmente alguno vas a tener. La cuestión es cómo están balanceados esto. Esto es una labor de ti como comercial, de ti como vendedor, de ti como emprendedor. Es una labor de cualquiera que se dedique a la venta, porque esto, o a ti como persona, cuando te dedicas a analizar si quieres hacer algún cambio, es una labor analizar cuál de estas 3 causas del miedo al cambio
está más presente o en qué medida está presente cada una de ellas. Y con esto vas a estar en condiciones de ayudar a tu cliente a que tome la decisión correcta. Y este podcast, que quizás llevaba tiempo pensando en cómo contártelo, llevaba tiempo sin debería contarlo, porque a pesar de que tengo 2 carreras universitarias, ninguna es de psicología, y te aseguro que me encanta la psicología, me encanta cómo funciona la mente humana, pero esto al final yo te lo cuento en base a mi experiencia, en base a lo que yo he probado y he testeado, y lo he testeado en mí como persona y en mis clientes. ¿Qué es lo que más miedo le da? Porque el miedo al cambio es de supervivencia pura y dura. Pero ¿cuál de estas 3 causas es la que está más presente? Porque si no conseguí averiguar con mis clientes, y si no consigo seguir averiguándolo, ¿cuál es esa de las 3 causas que más le cuesta, que más pesa? Difícilmente voy a ser capaz de ayudarle. Y cuando estoy hablando de ayudar, vuelvo a estar hablando de vender. Si no sé qué es lo que le impide avanzar, ¿cómo le voy a dar la argumentación adecuada para solventar sus dudas y que continúe? Por eso, al final, a pesar de que dudaba si hacer este podcast o no, porque insisto, no soy psicóloga, ni tampoco lo pretendo, pero sí que es cierto que es en base a mi experiencia personal en mi día a día del miedo al cambio. Os aseguro que llevo 2 años que tela marinera, y también en base a mi experiencia trabajando con multitud de clientes en los últimos 30 años. Que es en donde he escogido toda esta información de prueba y error hasta que he dado con esta combinación de esas 3 causas y he dado con la combinación en la cual puedo ayudarles a que tomen la decisión del cambio. Porque si no cambian, no te van a comprar. Si no quieren cambiar de proveedor, tú nunca vas a ser su proveedor. Si no quieren cambiar de producto, nunca le vas a vender un producto nuevo. Si no quieren cambiar de ubicación, nunca les vas a vender una casa nueva. Al final se trata de ayudarles a recorrer ese camino, como siempre digo, que dista del punto A al punto B, que es desde estoy aquí y no sé si quiero comprar o no, estoy aquí, he comprado, he cambiado y estoy satisfecho con ese resultado. Así que con estos 3 tipos de miedos, con estas 3 maneras de afrontar el miedo, espero haberte arrojado algo de luz, espero haberte ayudado a que lo tengas en cuenta cuando estés delante de un cliente y que de alguna manera cuando este miedo al cambio surja, seas capaz de analizar cuál de las 3 causas está más presente o cuál es el porcentaje de cada una de ellas y las trabajes, porque también te doy una pista. De estas 3 causas, si están las 3 presentes, tienes que trabajar las 3. Evidentemente tendrás que empezar de la que está más presente a la que está menos presente. Y a veces cuando la que está más presente es muy elevada y se la va resolviendo, las otras se pueden diluir o no. Entonces tendrás que hacer todo el proceso para ver si le ayudo a la causa del miedo al cambio más presente, si le ayudo a resolverlo. Bien, ¿ha reducido las otras 2? ¿Tiene suficiente certeza como para tomar la decisión? ¿O le tengo que seguir ayudando con las otras 2 causas del miedo? Así que con esta reflexión te dejo. Espero que escuches mejor este podcast. Como veis, cuando veáis el vídeo, tengo un micro nuevo, que me ha costado un ratillo configurarlo, pero espero que por lo menos esto sirva para que el sonido sea mejor. Creo que el otro estaba un poco cascado. 2 años y pico le han dado bastante cera y este ya es otro tipo de micrófono, es el micrófono. Y con eso espero que la calidad sea la adecuada, que me escuchéis muchísimo mejor. Y en el siguiente vídeo ya volveráis a ver el fondo de mi salón, porque hoy no tengo todavía la base para sujetar este micrófono en un trípode y a partir de la semana que viene ya estará y ya volveréis a ver el salón de mi nueva casa. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Aprovecho para recordarte que durante julio y agosto probablemente no haya episodios del podcast, aún lo estoy valorando, pero es probable que no lo haya. En cualquier caso, a los vídeos de YouTube sí que los iré subiendo paulatinamente porque voy con retraso con todos los cambios y con todo lo que me ha pasado a lo largo de este año. Así que vete pensando que durante el verano te dejo un descanso. Ya sabes que tienes una encuesta que la voy a dejar en el apartado de comunidad para que la tengas a mano, en la que te digo cómo te puedo ayudar, qué necesitas, qué tipo de contenido te parece interesante, para que cada día ajuste más el contenido que te gusta escuchar al contenido que te proporciono. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.